Entonces leamos la Biblia. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13, la Biblia dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Qué bonita palabra, qué bonito consejo en esta ocasión. Y viene a mi mente el objetivo con el que Pablo está hablando de esta verdad. Vamos en el punto 2.6 exactamente, con el tema de la sujeción. Antes hablamos un poco del vocabulario y de otros detalles de la vida cristiana. Digamos todo gloria a Dios. Aquí entonces voy a empezar a ilustrar un poco el objetivo de esta bonita enseñanza. Vean, la raíz de las maldiciones es la desobediencia a Dios. Y Dios ha delegado autoridades. Y es importante que usted y yo como creyentes aprendamos a vivir enamorados de Dios bajo la autoridad delegada también por Dios. Entonces, si todas las maldiciones son fruto de la desobediencia a Dios, entendamos, ya que el Señor constituyó autoridades con la responsabilidad de guiar, representar, administrar y poner orden sobre su creación y naturalmente sobre el desarrollo dinámico de la iglesia de su nombre. Eso es lo que hace un obrero, un pastor, un predicador, en el lenguaje que usamos hoy, un capellán, delegado, etcétera. Vean, la caída del hombre en el huerto del Edén fue consecuencia de la desobediencia, y desde ese momento la humanidad fue minada, es decir, saturada su mente y su corazón por el germen de la desobediencia. Hoy el dilema es en muchos que puedan hacer caso, que puedan vivir como conviene bajo la representación de las autoridades. Vea, la Biblia también dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces mire qué importante. Dice, si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. El anhelo es que el pueblo del Señor siempre ame a Dios y le dé el lugar que merece a aquel que en gracia del Eterno administra los procesos sagrados en la iglesia. Y valga la oportunidad para recordar que es importante llevar ese buen nombre y esa buena identidad de la congregación en el caso de quien sale de un lugar como de quien llega, que se sienta apreciado, que se sienta rodeado, que se sienta valorado y que sienta que el pueblo de Dios reconoce esa investidura del Espíritu Santo dada en ese liderazgo, porque también se conoce en muchas partes de Colombia y en muchas partes, ¿por qué no decir en los distritos en donde hemos trabajado, que hay hermanos que en vez de ser causa de honor, son causa de lágrimas y mucho sufrimiento a quien administra la iglesia? Pero qué bueno es amar, y que ese amor de Dios sea recíproco, tanto en quien imparte la palabra como en quien recibe la amonestación. Todos los seres humanos hemos vivido las consecuencias de ser desobedientes en algún momento. Por eso Dios nos llamó a ser nuevas criaturas, y que ya ese germen de desobediencia y pecado no esté en nosotros, sino que nosotros hoy podemos decir: haya una autoridad superior a la cual aprendí a sujetarme, que es Jesucristo, y que Él ha direccionado ministerios y diferentes oficios
y diferentes roles en la iglesia y que todos nos sujetamos los unos a los otros en el temor de Dios, para que así la iglesia marche, se desarrolle y florezca. Alabanzas al Señor. Entonces, aquí hay una nota importante, porque a veces falta la sujeción. No es que el hombre haya dejado de reconocer la autoridad sobre él, una autoridad superior. El problema es que a veces se olvida los detalles de cómo vivir bajo esa autoridad. Entonces vamos a seguir ilustrando en esta noche importante este tema. El hombre dejó de obedecer a Dios, siendo una muestra clara de que el ser humano tiene tendencia a ser rebelde. Entonces, cuando alguien se pone rebelde, simplemente algo no le gusta y va dando la vuelta y va generando una intención diferente y va reflejando una actitud en contravía. Dios es amor, Dios es bondad, pero también la Biblia que Dios es fuego que consume. Y la Biblia también dice que el orden debe empezar por los de la casa. Y habla claramente del perfil del obrero que ejerce la autoridad en la obra, pero habla también del lugar honroso que tiene un diácono, alguien que sirve en la iglesia. Y que por lo tanto también debe ser una persona que se caracteriza por saberse sujetar, por saberse someter dentro de los principios de Dios. Hay gente que dice, no, yo no me someto, pero uno no se somete a lo que es por fuera del marco de Dios. Pero por todo lo demás debemos ser fieles y sujetarnos a Dios y entender que hay hombres puestos por Dios que hablan en la influencia de Dios y que si alguien se opone, ya no se está oponiendo a ese hombre o a esa mujer que habló, sino que se está oponiendo a Dios, que usó los labios de ese alguien ese día para tratar con la conciencia, la realidad y las prácticas de algún creyente. Mire qué importante, pero todos en algún momento de la vida nos ha afectado la rebeldía. Vivimos en tiempos donde la desobediencia y la rebeldía se han vuelto algo común en nuestros campos sociales. Entonces se oye de que convocaron en una junta y la gente se rebeló, que convocaron en un colegio y los estudiantes se rebelaron, que hicieron paro en la universidad y hay una rebelión del pueblo. Y hoy en día se ve que muchos, al desobedecer los principios y no vivir las normas éticas, entonces simplemente se vuelve un problema de rebeldía todo. Algo común. Las personas hoy en día irrespetan los semáforos. Eso lo hace cualquier impío, pero que el Hijo de Dios, el buen cristiano, no lo haga. Violan las leyes de todas las formas, quebrantando. Es decir, algunos no pagan impuestos, que porque es una forma como el Estado los está robando. Pero la Biblia dice, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, honor, honor. Pero hoy en día se ve el contrabando y la corrupción. No debe verse nada de esto en el corazón del que sabe sujetarse a Cristo y vivir con la dignidad del evangelio en alto. Esto es un tema que parece muy básico, pero es muy trascendental. ¿Cómo conocemos a un verdadero cristiano? Porque en sus principios de vida tiene todas estas cosas en cuenta. Los jóvenes hoy en día, muchos, no todos, ya no respetan ni honran a sus padres. Tampoco se inclinan en honor a las canas y a la experiencia de los ancianos. Mucho menos a sus abuelos. A veces se burlan de ellos. Ya no se respeta. Y a veces ven a ese hermano mayor o adulto mayor o anciano como un estorbo. Las personas hablan mal de los jefes y parece que hoy en día eso fuera normal. Y murmuran de ellos entre compañeros de trabajo, etcétera. Pero tú como cristiano, como hijo de Dios, como hija del Rey de Reyes, ¿cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo?
¿Será que te has visto afectado o afectada en tu testimonio y práctica de cristiano porque quizá no has respetado la honra? De pronto no has valorado a ese anciano o no has respetado a tus padres, o quizá has visto a alguien como un estorbo en vez de darle la dignidad que tiene y merece como persona. Quizá en algún momento habló mal de su jefe, ha murmurado de alguien entre su gente o sus compañeros. Si en algún momento lo hicimos, bueno, pues pidamos perdón al Señor, reconciliémonos con los nuestros en la comunidad y no volvamos a cometer tales errores. El peor error del ser humano es saber que algo está mal hecho y que lo siga haciendo. Pero gloria a Dios porque el Señor provee sabiduría para corregirnos y dejar de hacer lo que muchos suelen hacer en medio de este tema por falta de sujeción, amor y obediencia. Debemos entender que todo va en contra de lo que Dios quiere de la humanidad. Estos detalles que acabo de mencionar eran anteriores. Y esto acarrea maldición y destrucción, y de ahí vienen las relaciones tóxicas, las relaciones laborales incómodas, las relaciones de comunidad o de juntas. Bueno, en el ámbito que sea, la gente sufre y eso no aprovecha. Pero en la iglesia existe función muy específica de los ministerios y a los que se le debe reconocer también esa autoridad a la que Dios ha dado. Mire este texto con el que iniciamos y que vamos a mirar en detalle. Veas, un ruego del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Es un mensaje, un llamado exhortativo de Dios hoy a quienes podamos participar de esta enseñanza. Les ruego, hermanos, dice Pablo, y hoy lo digo en el nombre de Jesús a la iglesia, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros. El que tiene ese reconocimiento cumple la palabra de Dios en el sentir que Dios le ha puesto para el cumplimiento de todos sus deberes en la iglesia, incluyendo aún sus compromisos económicos y su mayordomía en Dios. El que reconoce ese trabajo que se preside por fe, participa hacia Dios fielmente en sus primicias, en sus diezmos, en sus votos, en sus ofrendas, pero no por causa de un hombre, sino porque reconoce la obra de Dios a través de las autoridades delegadas en la iglesia. Por eso dice que reconozcáis a los que trabajan. Y alguien de pronto dijo hace un tiempo, eso ser pastor es muy fácil, pero yo sé que los que están cerca a mí conocen mi agenda, saben que a veces me acuesto a la 1 de la mañana atendiendo situaciones de la iglesia y nos paramos a las 4 de la mañana o antes. Si algo extraordinario ocurre, estamos siempre dispuestos. Alguien dijo, no, los pastores nunca se sujetan a nadie. Y quien lo dijo, le dije esa noche, cuando se enfermó y usted llamó a las 12:15 de la noche, ¿quién corrió? Entonces esa persona que decía que los pastores no se sujetan tuvo que decir sí. Finalmente el pastor se sujetó a mi necesidad por causa de su ministerio en Dios y a esas altas horas de la noche estaba corriendo con situaciones de su trabajo. Uno a veces como obrero en Dios y trabajador en Dios corre las 24 horas del día. Porque puede ser que alguien que no conoce la vida del pastor llegó a la casa del pastor a las 10 de la mañana y lo encontró descansando y dice, oh, qué vago, pero no sabe que ese hombre tuvo una guerra espiritual esa noche por ir a atender una situación especial, o de pronto porque salió de gira y estuvo predicando y entonces está agotado y tuvo que sacar un espacio de descanso porque tiene que seguir atendiendo la dinámica de la iglesia o de lo que Dios le haya asignado. Entonces, qué bueno reconocer el trabajo, dice el Señor, entre vosotros, y que se reconozca a quienes os presiden en el Señor y os amonestan. A veces la palabra de amonestación no gusta mucho, pero es una verdad revelada por Dios a través de su Espíritu Santo para moldear la conducta del pueblo. Y dice la Biblia que los tengáis en mucha estima. Yo te digo en el nombre de Jesús,
ame a Dios y ame a aquel que Dios delegó con su autoridad para administrar la iglesia. Yo siempre recuerdo a mis pastores, a todos los que en diversos tiempos me han administrado. Antes de salir al ministerio, fui apacentado por hombres de Dios, aproximadamente unos 8 varones. Y de todos tengo cosas importantes que llevo siempre en mi corazón. A todos les aprendí. Entendí que todos los ministerios son diferentes y que unos tienen una especialidad más en una cosa que en otra, pero que todos aportan a mi vida algo importante y los tengo siempre en mis oraciones, en mucha estima y amor por causa de la obra que hicieron de parte de Dios para con mi bienestar espiritual. Y dice también la Biblia, ten paz entre tus hermanos, tengan paz entre vosotros. Mire qué importante el consejo de esta noche, hablando de saber valorar la autoridad para poder vivir en sujeción conforme a la doctrina del Señor. Mire qué bonito, Tito capítulo 2, versículos 7 al 10. La Biblia dice, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, todos, tanto quien preside como quien es precedido o quien es administrado, seamos ejemplo en buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irrepresible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Y empieza también a aclarar el apóstol y la carta a Titus, una epístola universal, y dice, exhorta a los siervos a que no sean respondones. Dice, exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores. Si usted es empleado y usted es cristiano, sea un buen empleado. Gánese la honra de quien es su empleador. Sea un buen empleado. Alguien dijo en una ocasión, y hoy en día se escucha mucho esa expresión, el acomedido se gana lo escondido. Y suena curioso, pero es una verdad. Cuando uno es un buen obrero, un buen trabajador y honra a quienes están en autoridad, alcanza privilegios. Entonces dice, a los que trabajan, sean sujetos a sus patrones, que agraden en honremos al Señor. Siempre honremos al Señor. Mostrémonos fieles. Dice que todas estas cosas son importantes porque nos ayudan a adornar la doctrina de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Hemos visto entonces el pasaje de Tito, un poquito de dificultad técnica aquí, pero vamos a continuar. Dice también la Biblia en Romanos 13, del 1 al 3, para concluir el tema de la sujeción a la autoridad o a las autoridades. Y dice la Biblia,
Sométase toda persona. Ve, esta es una regla imperativa sin excepciones. Toda persona, creyente o no creyente, obviamente el creyente debe reflejar su amor a Dios y fidelidad, porque se caracteriza en ser alguien que valora y respeta y se guarda en autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o en este caso cualquier estilo de autoridad que haya sido puesto, dice la Biblia, no están para infundir miedo, temor al que hace el bien, sino al mal. Ser bien justos. ¿Quieres pues no tener la autoridad o no tenerle miedo al que está sobre la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de quien está ejerciendo esa autoridad. Eso aplica en todos los campos, en la iglesia y en donde usted se mueva como creyente. Vamos así a orar dando gracias. 8 puntos. Ha sido un consejo maravilloso de parte del Señor para cultivar nuestra fe y vida cristiana. La conclusión de este día es: aprenda a valorar las autoridades y como buen hijo de Dios, sujétese. Si no quiere tener miedo del uso de la justicia y de las autoridades, haga lo bueno y tendrá alabanza de parte de aquellos que ejercen la autoridad. Y nunca olvide, dice Dios, no el hombre, sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Y entienda esto, hay que repetirlo, que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos así, después de haber concluido con este texto bíblico, a orar y a decirle al Señor que nos permita vivir siempre en honra y en agrado delante de su presencia como conviene, como corresponde a santos, como corresponde a pueblo de fe que sabe valorar la dignidad de la palabra del Señor. Soberano Dios, te damos gracias, Señor amado, por este consejo, porque hemos visto estos textos bíblicos de gran importancia, nuestra sujeción, el valor de la autoridad de la iglesia y en todos los demás ámbitos, como lo dice Romanos, como lo expresa la carta de Tito, que seamos ejemplo de buenas obras en todo y que así mostremos buena lealtad y adornemos en todas las áreas la doctrina de nuestro Salvador Cristo. Señor, ayúdanos a vivir esta palabra, que podamos reconocer a los que trabajan entre nosotros, a quienes son autoridades sobre nosotros en el Señor. Señor, que podamos valorar a quien nos amonesta, porque lo hace por amor a nuestra salvación, aunque a veces la palabra suena fuerte, y que nos tengan, o que nosotros tengamos en mucha estima a quienes hacen esa obra de llevar el evangelio y de insistir en la justicia, que es por la fe la palabra. Señor, ayúdanos a tener paz entre nosotros, que este tema de autoridad siempre lo tengamos presente, que en algo se caracteriza el buen cristiano, es en que sabe vivir obediente, que sabe valorar a quien está bajo autoridad y sobre autoridad, se sabe ubicar y sabe ser canal de bendición en medio del pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo de consejo y ayúdanos a amar a quienes enseñan tu autoridad y a quienes nos amonestan. En todos los órdenes que tu iglesia tiene, Señor, a quienes participan del diaconado, que dice tu palabra, han alcanzado un grado honroso y gran estima del pueblo. Gracias, Señor, y permite que nosotros podamos tener siempre presente en nuestra dinámica de vida estos importantes temas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a rogarle el favor a mi hermano Pablito, tenga la bondad y nos recibe la ofrenda del pueblo de Dios correspondiente al culto
de evangelismo y enseñanza y programa de oración. Vamos así a participar. Mi esposa, ahí en el bolso está la ofrenda. Gloria a Dios, vamos así entonces a participar de la ofrenda para que participemos con el corazón en esta hora. Y así vamos a orar y quedamos despedidos de este culto. Que Dios nos bendiga de una forma especial. Soberano Dios maravilloso, gracias por este tiempo de culto, este tiempo de amonestación, palabra, de consejo, y que nosotros siempre le demos mucho valor y estima, Señor Jesucristo, a quienes nos reciben y trabajan en tu obra, tanto a ministerios como a diáconos, y que podamos, Señor, también dando lugar importante a la autoridad que nos ha sido dada en tu nombre, para que cumplamos con amor y entrega nuestras responsabilidades como pueblo de tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo de culto y de regreso a nuestros hogares y a nuestra dinámica de oficio y trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano Pablito, recibamos la ofrenda que estamos participando hoy del culto, y todos están convocados a la dinámica común y corriente de los cultos. Martes, jueves, sábado, 7 de la noche, domingos, 10 de la mañana. Y pues por ahí ya habíamos mencionado a través de la red social interna del grupo acerca de las decisiones administrativas. Abrazos y bendiciones para todos en el admirable nombre del Señor Jesús.